Ante todo, las buenas noches de nuevo con todos ustedes en el programa El Ayuntamiento Informa. Félix Romero lo tenemos aquí esta noche. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Félix, vamos a hablar de varias cositas y lo que surja, como yo digo siempre, ¿no? Vamos a comenzar con un tema que produce cierta satisfacción, dado que, como saben, la situación, pues desgraciadamente no está 100% bollante, ¿no? Y hay familias que están en situación precaria, vamos a llamarle, ¿no? Pues bien, el Ayuntamiento tiene en marcha, los que tienen en marcha y los que van a poner son 4 nuevos planes de empleo que van a cubrir al menos casi 900 puestos de trabajo, ¿no? Félix. Sí, bueno, yo creo que si algo se puede decir de la gestión que ha realizado este Ayuntamiento es precisamente bueno, la consideración de que es una gestión que ha estado siempre ajustada, pegada a las necesidades de la ciudadanía y a los problemas que tiene la ciudadanía. Y es evidente que no hemos tenido un problema más importante, más serio en nuestro municipio, en nuestra provincia, en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país que el desempleo. El desempleo es para nosotros una lacra, es un drama vital y evidentemente el Ayuntamiento, como todas las administraciones, pero particularmente aquel en el que tenemos responsabilidad, pues aún no teniendo competencia en esta materia, yo creo que esto es importante que se sepa, que aquí suplimos lo que no hacen otras administraciones, pues sí que hemos hecho un esfuerzo muy importante por el empleo. Lo hemos hecho en una doble vertiente. Por una parte, todas las políticas, todas las iniciativas que se han tomado desde el Ayuntamiento iban encaminadas siempre a crear un marco donde se pudiese crear empleo. Y ahí está, por ejemplo, pues todas las medidas fiscales que se han realizado. Ahí está, por ejemplo, la supresión del IAE para grandes empresas que mantuviesen abierto, estamos hablando de empresas hoteleras, lógicamente, a lo largo de todo el año. Cuando se critica ese tipo de iniciativa y se dice que eso no garantiza nada, probablemente no, pero ayuda. Nosotros hemos hecho en todo momento todo lo que estaba en nuestras manos para ayudar a que ninguna empresa despidiese a ningún trabajador y, a ser posible, contratase a nuevos trabajadores. Creamos también un OAL de empleo, un organismo autónomo dedicado a la promoción del empleo, y eso lo ha hecho esta corporación, no existía antes. Creamos también, bueno, decía antes, hablaba de las medidas fiscales, hablábamos de la de los hoteles, pero hablábamos, por ejemplo, también de la exención de la tasa por licencia de apertura, que es evidentemente por lo que se tiene que pagar cuando se abre un negocio. No queremos que se pague nada al Ayuntamiento, queremos que se cree empleo, o la supresión también de las licencias de hasta 6.000 euros por obra. Como decía, todo encaminado a que se cree empleo. Y el objetivo que tenemos desde el Ayuntamiento es que las buenas cifras que hay en Marbella, reitero, buenas cifras que hay en Marbella. Yo tengo que recordar a toda la ciudadanía que en Marbella es una tragedia que tengamos un 17% de desempleo, una tragedia. No tendríamos por qué tener ni un solo desempleado, pero le tengo que recordar también a los ciudadanos de Marbella que en toda Andalucía hay un 30% de desempleo, es decir, hay pues como 13 puntos por encima de empleo aquí en Marbella de lo que hay con respecto a otras situaciones, a situaciones que se dan en Andalucía. Pero nosotros tenemos puesto un objetivo, y el objetivo que ha señalado la alcaldesa es precisamente llegar a finales del año que viene a un 10% de desempleo únicamente, a un 10% de desempleo. Bueno, y para ello, pues junto a todas esas medidas indirectas que se están realizando, pues también hemos llevado adelante hasta 4 nuevos planes de empleo. Entendemos que es el momento de ayudar a esas personas a mantenerse trabajando, a que llegue el momento en el cual el ámbito privado pueda asumir esa carga de trabajo, pero que durante ese tiempo pues estén produciendo a la sociedad. Y como decía, hasta 4 planes de empleo que además están diferenciados de forma clara en cuanto al número de parados sobre los que se va a actuar. Hay un plan de ayuda a la contratación que se va directamente a dirigir a personas con riesgo de exclusión social, y ahí se van a crear 280 empleos. ¿Cuánto? ¿2? 280 empleos. Hay otro plan de empleo municipal con 2,5 millones de euros, 2,5 millones de euros de empleo directo. En lo anterior son subvenciones que se dan a empresas para que contraten a personas,
En este caso en concreto, plan de empleo municipal, 2,5 millones de euros dirigidos a personas con riesgo de exclusión social. El plan de empleo joven, con 1,8 millones de euros, que se dirigirá a menores de 30 años, en este caso serán 228 empleos. Y el plan de empleo más 30 para personas que tienen más de 30 años, con 1,1 millones de euros dirigido a mayores de 30 años. Es decir, toda una panoplia de actuaciones que debería de estar realizando otra administración u otras administraciones, muy particularmente, tengo que decirlo, la Junta de Andalucía, que es quien tiene competencia en esta materia, pero que nosotros desde luego vamos a desarrollar y desempeñar. Si esto garantiza que en 900 hogares de Marbella, pues a cambio de que en Marbella pues alguna inversión no se realice, una calle no podamos arreglarla, pues a cambio de eso en 900 casas, en 900 familias puedan tener un sueldo durante un tiempo, pues nosotros creemos que es nuestra obligación moral y que está bien empleado ese dinero, aunque reitero, no sea de nuestra competencia la lucha contra el desempleo. Claro, lo que pasa que, y tú lo sabes, ¿no?, las administraciones, en este caso los ayuntamientos, es el ente más cercano al ciudadano y por supuesto no puede obviar una situación complicada como esta familia, como de hecho no se obvia, sino se trata a través de estos planes de empleo. Pero antes hablaba tú también de esas medidas que tienen un largo o corto o largo o medio recorrido a lo largo de sus actuaciones, que puede servir para agilizar a quien contrata, a quien abre un negocio y demás, agilizar económicamente para que pueda, digamos, abrir su empresa y crear empleo. Si nosotros tenemos un impuesto de IAE, pues no sé, de 100.000 euros, si tenemos una ayuda pues, para las licencias de apertura que se van a realizar en los establecimientos que están dentro de un hotel, por ejemplo, que ya no tienen que pagar una licencia determinada, si todas esas cuestiones las ponemos encima de la mesa, una empresa que de todas formas probablemente se iba a mantener abierta durante todo el tiempo, pues se va a encontrar en una situación donde además, pues si tiene que dudar entre eliminar o no eliminar una determinada plaza de trabajo, pues no la va a eliminar, ¿no? Claro. Entonces nosotros tenemos que colaborar en la medida de nuestras posibilidades para que al final todo el mundo pueda trabajar. En cuanto a 900 personas es un número importante, pero aparte de que socialmente y además económicamente se le cubre, está claro que no es el 100%, que hay algunos que tienen media jornada, pero hay otros que tienen jornada completa, lo cual satisface. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿se le saca el rendimiento suficiente a estas personas para mejorar, embellecer, sacar para adelante esta ciudad en la parte que corresponde, digamos, a estas 900 personas? O sea, ¿con esto qué quiero decir? Que no son subvenciones que quedan, digamos, al pairo, sino es un dinero que se lo ganan y que de paso embellecen, arreglan o solucionan problemas de la ciudad, ¿no? Bueno, empecemos porque la finalidad de estos programas no es ni embellecer la ciudad, ni ayudar a la empresa, ni establecer pues un tipo de ayuda graciosa, ¿no? La finalidad es luchar contra el desempleo. En consecuencia, nosotros todas las medidas que adoptemos y todo el desarrollo de estos planes va a girar siempre en torno a que lo principal para nosotros es que esas personas dispongan de una renta, dispongan de un salario. Pero evidentemente esto no es tampoco ningún regalo, no es ninguna subvención. Ahí es donde quiero yo llegar. No es ningún, no es nada que se dé gratuitamente o graciosamente a nadie. Nosotros entendemos que las personas lo que quieren es trabajar. Y como quieren trabajar y hay muchas necesidades que el ayuntamiento tiene, pues todo el objeto de estos programas va a ser también el desempeño de una serie de trabajos que tienen que ver pues, de jardinería, limpieza, servicios operativos, en definitiva, funcionamiento cotidiano del ayuntamiento. Ellos aportan su trabajo, que yo tengo que decir que la experiencia que tenemos de años anteriores es muy positiva. Hay brigadas de limpieza, por ejemplo, que son sumamente efectivas y que vienen de la renta básica. Yo creo que la experiencia es muy buena para el ayuntamiento, están aportando algo a la comunidad y la comunidad a su vez les está dando un salario que en definitiva ellos se han ganado. Pero reitero, nosotros aquí no buscamos la salud
de determinadas empresas porque le demos una subvención para que contraten a personas con riesgo de exclusión social. No buscamos que los parques estén bonitos y las calles estén limpias, eso lo hacemos de otra manera. Si además lo conseguimos, fabuloso, yo creo que además ellos estarán muy orgullosos. Aquí lo que buscamos y la finalidad última es darle trabajo a personas que necesitan trabajo, pues para que bueno, esa actividad les permita llevar una renta a su casa y les permita mantenerse hasta que esta situación económica que están remontando poco a poco, pues remonte totalmente y puedan ganarse la vida en el ámbito privado. Estamos en tiempo de elaborar los presupuestos para el año 2015. El ayuntamiento, a través de nuestra alcaldesa, pues ha tenido determinadas reuniones con colectivos para, en una palabra, preguntarle cómo van los temas, sugerencias, inclusive se aceptan también propuestas. Claro, yo tengo que decir que unos presupuestos municipales son un documento muchas veces que podríamos denominar, como se suele decir, de habas contadas, ¿no? Es decir, tenemos unos ingresos que sabemos cuáles son, porque el año pasado tenemos los datos del año pasado y podemos prever más o menos cuántos son los ingresos, y tenemos unos gastos fijos seguros. Yo tengo que decir aquí que una de las cuestiones que la alcaldesa se comprometió y ha cumplido a lo largo del tiempo, pasando por situaciones muy complejas, muy complicadas, fue precisamente a mantener la plantilla municipal. Es muy importante que los ciudadanos sepan que la plantilla municipal es al final la que resulta artífice de todos sus derechos o servicios. Si todos los días cuando nos levantamos por la mañana han sacado la basura de la isla ecológica es porque hay unos trabajadores que se llevan esa basura. Si se encienden las farolas por la noche porque hay un servicio de electricidad que se ocupa de eso. Si se arregla un adoquín en un boquete que haya es porque hay un servicio operativo. Si la policía acude a ayudarles a las 4 de la mañana es porque hay un ayuntamiento que en definitiva ha mantenido una plantilla, y esa promesa que realizó Ángeles Muñoz al principio de la legislatura la ha cumplido a rajatabla. Bueno, eso ya se come una parte muy importante de los presupuestos. Otra parte muy importante de los presupuestos ha sido para nosotros el gasto social. Dentro de ese gasto social pues podemos incluir también todo este gasto que hemos hecho en los planes de empleo, que es para nosotros nuestra siguiente prioridad. ¿Se ha reducido o se ha aumentado? Se ha aumentado. Los datos se han dado muy recientemente por la alcaldesa. Yo no tengo los datos concretos, sí sé que se ha aumentado en un porcentaje importante. Y sí sé que además de eso, lo que se ha querido también en todos los presupuestos y en este también, es que haya siempre un porcentaje de inversión. Es decir, los ciudadanos tienen que ver de forma palpable dónde van sus impuestos, ¿no? Lo tienen que ver en forma también de obras, de infraestructura, obras en definitiva que se puedan llevar adelante. Y aquí, bueno, tanto en la gestión de los servicios como en las obras que se puedan realizar, creo que ha tenido una importancia capital, en fin, las consultas que se han desarrollado desde la Delegación de Participación Ciudadana, pero muy particularmente por la alcaldesa directamente, con las asociaciones de vecinos, con los representantes de la sociedad civil de nuestro municipio. En definitiva, este proceso es un proceso muy largo, en donde hay que hacer las cosas con mucha cabeza y con mucha prudencia, y donde desde luego nosotros, y muy particularmente la alcaldesa, se ha movido con un criterio de transparencia y con un criterio de colaboración, pidiendo consejo a todas las personas que en un momento dado podían darle alguna idea sobre el tema. Sí me interesa decir, un poco para terminar con este tema, o para terminar con la pregunta en concreto que me habías hecho, que la elaboración de los presupuestos y su ejecución viene avalada por todo lo que ha hecho la alcaldesa a lo largo de todos estos años. Yo creo que año tras año hemos ido aprobando presupuestos, los hemos ido ejecutando, hemos ido soportando continuamente la crítica de la oposición, que siempre decía, bueno, pues todo tipo de cosas sobre los presupuestos. Lo cierto y verdadero es que el ayuntamiento cada vez está en una situación económica mejor, cada vez puede realizar más actividades en interés de la comunidad, como son, por ejemplo, todos estos planes de empleo, y cada vez, en definitiva, pues Marbella es más grande, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver con que en todo momento la alcaldesa, que es la que ha realizado, la que dirige la elaboración de esos presupuestos, en todo momento se ha movido con cabeza, con prudencia, y no le ha importado pues dar todo el trabajo, todas las horas de trabajo necesarias para al final
producir un documento de previsión, que es lo que es el presupuesto, atinado, ejecutable y beneficioso siempre para el futuro. Eso ha garantizado que cada año que terminaba estuviésemos mejor que a final del año anterior, y yo creo sinceramente que eso es un mérito de este equipo de gobierno. Pero cuando hablamos del presupuesto, que es un documento que firma, que informa y que impulsa en la propia alcaldía, yo creo que en este caso muy concretamente pues la responsabilidad para bien la tiene la alcaldesa. O sea, que los servicios, digamos, los más preventorios están garantizados. Con relación al año 14-15, el tema de empleo, hay una tensión, digamos, de ascenso, de subir la cantidad para conseguir esos 900 trabajadores y trabajadoras que antes mencionábamos. Quiere decir, pero hay suficiente para inversión. Bueno, para la cosa pública, por ejemplo... Cosa pública es todo, Pepe. Ya. Cosa pública es todo, bueno, lo tenemos que ver material así. Urbano, como queramos llamarle. Mobiliario urbano y infraestructura. Ya nos gustaría que hubiese más. Pero reitero, este ayuntamiento lo que ha planteado en todo momento es funcionar con cabeza. ¿De cuánto contamos? ¿Con cuánto contamos? ¿Podríamos contar con más? Por supuesto. Si no hubiésemos reducido el IBI un 5% este año y no lo hubiésemos reducido también el año anterior, contaríamos con más dinero para invertir. Pero nosotros no hemos funcionado de esa forma. Estos van a ser los ingresos que vamos a tener, vamos a cubrir nuestras obligaciones, vamos a apostar por acabar con el desempleo, y lo que nos sobra es lo que podemos invertir. Y eso se ha aplicado pues en función de una serie de prioridades que se han definido, en este caso decía por parte de la alcaldía, colaborando y pidiendo la información a las asociaciones de vecinos. Yo creo que nosotros hemos hecho lo contrario que lo que hacen otras administraciones. Otras administraciones deciden en qué se quieren gastar el dinero y luego buscan el dinero. Nosotros entendemos que ese no es el camino. El camino es ver con cuánto dinero contamos y a partir de ahí en qué lo podemos aplicar. Es tan fácil como hacer con un ayuntamiento lo mismo que hace una familia en su casa. Es decir, podremos permitirnos lo que 100, pues hay que podremos permitirnos, distribuir. Claro, podremos permitirnos lo que nos podemos permitir y aquello que no, pues no nos lo podemos permitir. Hay programas de inversión plurianual donde efectivamente establecemos una previsión, donde no podemos realizar una primera inversión, pero ya asumimos un compromiso para años sucesivos. Y luego, en última instancia, hay un criterio siempre muy restrictivo, muy conservador, debo decir, en el cálculo del ingreso. Nosotros siempre hemos preferido encontrarnos con un euro de más que encontrarnos con un euro de menos, porque encontrarse con un euro de menos es haber comprometido una inversión o un gasto a algún colectivo, a alguna persona, lo que sea, que luego no se puede cumplir, y es crear frustración. Yo creo que tenemos que ser honestos con la ciudadanía. Y pongo como ejemplo, por ejemplo, una delegación que llevo yo, que es la de bomberos. Nosotros tenemos que negociar para el año que viene el convenio con la UNEXPA, que es la asociación de seguros, la central de seguros, por así decirlo, de toda España, que por ley tiene que aportarnos una cantidad determinada en función de los seguros que se realizan en cada municipio para poder utilizarlos en material de prevención y extinción de incendios. Bueno, nosotros podíamos haber establecido una previsión que es muy superior a la que tenemos actualmente en función de los seguros que se han hecho en nuestra ciudad. Y sin embargo, en el presupuesto, hasta que no tengamos cerrado la cantidad exacta, hemos puesto la cantidad del año anterior, que probablemente sea un 20% menos que la que obtengamos. Cuando tengamos ese 20% adicional, bueno, pues eso irá a superávit y se aplicará pues a todas aquellas prioridades que sí que hemos establecido, que ha establecido la alcaldesa, para ir aplicando en función de que tengamos esas cantidades de dinero. Pero ya digo, nuestro planteamiento no es vender humo, no es hacer brindis al sol ni promesa incumplible. Yo creo que si en algo se ha caracterizado la alcaldesa y su equipo de gobierno, es que efectivamente nosotros solo prometemos aquello que podemos cumplir, y por eso siempre cumplimos lo que prometemos, a veces con retraso, tengo que reconocer, porque bueno, muchas veces es complicado cumplir con los plazos, pero siempre, y yo le digo a los ciudadanos que miren para atrás y lo vean, siempre acabamos cumpliendo lo que hemos prometido.
Ahí está Francisco Norte, ahí están las piscinas, ahí está el paseo marítimo, ahí está en definitiva el Boulevard de San Pedro. Todas las cosas que se han prometido, solo prometemos lo que podemos cumplir y por eso cumplimos siempre lo que prometemos. ¿Tendremos sorpresa el año próximo? Parece ser que no, por las afirmaciones de la alcaldesa de que, te hablo de impuestos, te hablo de, por ejemplo, el IBI. El IBI que es, digamos, el impuesto más oneroso, el de mayor cantidad. ¿Tendremos sorpresa de subida de IBI? Bueno, parece evidente que no, es decir, yo creo que hay una cuestión clara y lo hemos dicho desde un principio. Aquí el impuesto tenía dos elementos, uno era la base, el valor catastral, otro era el tipo de interés. Sobre la base actuaba la Administración Central en su día y ellos subieron la base. Quizás no tenían más remedio, pero lo cierto es que un gobierno a nivel nacional del Partido Socialista subió la base, aplicó una actualización de 25 años y nosotros, en la parte que a nosotros nos toca, que es la del tipo de interés, nosotros lo hemos bajado. Y esa es la senda que seguirá el ayuntamiento si es necesario. Es decir, el planteamiento que tiene el ayuntamiento, y lo ha demostrado, porque ya ha hecho dos reducciones del tipo de interés, es ir bajando el tipo de interés, del tipo de gravamen, es ir bajando ese tipo de gravamen de forma proporcional para que realmente pues, los ciudadanos no tengan o se mitigue de alguna forma el impacto que esa revisión brutal de la base del catastro pues tenía en sus impuestos, ¿no? Volviendo al tema de empleo, lo digo porque cuando hay una encuesta, el 98% de los encuestados, su mayor preocupación es el empleo. Y por eso pues es noticia. Ojalá deje de ser noticia en poco tiempo. Eso es lo que deseamos todos. La gente de buen corazón, estoy seguro que están por esa labor. El Partido Socialista aquí en Marbella pide que gobierno central y ayuntamiento igualen la inversión de la Junta de Andalucía en empleo en Marbella. A ver, explícanos este tema. ¿Qué opinión tiene? Hombre, a mí me gustaría que ellos lo explicasen antes, porque es que esto, en fin, a mí me parece un ejercicio de demagogia y cinismo total y absoluto. Ya me gustaría a mí que la Junta de Andalucía estableciese un plan de empleo en Marbella que fuese similar en cuantía al plan de empleo que tiene el Ayuntamiento de Marbella. Similar. Yo creo que les incumbe, como se dice, invertir mucho más porque cobran impuestos precisamente para el ejercicio de esas competencias. La Administración Central aquí tiene poco que ver, más que crear la situación económica general que garantice que se cree empleo, y lo está haciendo, cosa que no pasa en Andalucía, y las políticas activas de empleo son responsabilidad, son competencia de la Junta de Andalucía. Yo creo que aquí hay únicamente un programa que ha sido financiado por la Junta de Andalucía. Me consta que ese programa además ha sido recortado en 200.000 euros y me consta además que ese programa ha llevado aparejado la obligación por parte del Ayuntamiento de invertir otros 300.000 euros adicionales. Yo creo que aquí la Junta de Andalucía ni está ni se le espera. La única explicación que yo puedo entender de la inversión que ellos dicen que hacen en empleo, pues, supongo que habrán metido en la cuenta los sueldos de la gente que está en el SAE, porque no hay otro planteamiento. Es decir, los talleres de empleo, es que tenemos que hacer unos talleres, es que Marbella no tiene derecho a los talleres de empleo. Los talleres de empleo que tenemos nosotros son de hace 3 años. No es inversión que se haya realizado ahora. O sea, realmente, yo creo que vivimos en una situación, lo tengo que decir también, preelectoral, donde estamos escuchando mucho ruido, mucho follón por parte de determinados responsables políticos, el PSOE muy particularmente, y no hay materia. Yo quiero que me hagan un desglose exacto de las cantidades que la Junta de Andalucía invierte en empleo, y entonces me creeré lo que dicen. Y entonces, a lo mejor podemos empezar a hablar desde un planteamiento claro. Es que ellos tienen esa obligación y nosotros no, que es una cuestión que aquí se olvida decir, pero es que además es mentira que lo hagan, que hagan un desglose de esa inversión, igual que tienen que hacer un desglose de las inversiones que han hecho en materia de infraestructura en Marbella. Es que yo, cuando he llegado a escuchar a algún responsable del Partido Socialista hablando de que el Estado tenía que igualar a la Junta de Andalucía también en inversión en infraestructura,
pues me daba la risa. Es decir, vivimos en un municipio donde tenemos un hospital de especialidades que no es para nosotros, es para toda la comarca, que está paralizado porque la Junta no invierte. El planteamiento de ese hospital de especialidad era que se pagase con el parking, con lo cual la Junta no invertía. Tenemos un puerto deportivo que sería probablemente el que nos permitiría acabar con ese 17% de desempleo, que no se construye porque la Junta no invierte. Invirtió en el muelle de Málaga, invirtió en Almería, pero en Marbella no invirtió, porque tenía que buscar un privado que fuese quien pusiese el dinero. Tenemos una ciudad donde no hay centros de salud, donde no hay colegios, tenemos caracolas, y vienen a decirnos que quieren que el Estado invierta lo mismo que la Junta de Andalucía. Yo reitero, creo que en esta época todos los ciudadanos tienen que dejarse llevar o olvidar un poco las palabras, todas, incluso las que yo diga, salir a la calle y mirar cartelitos donde ponga Junta de Andalucía y ver qué inversión hay en nuestro municipio. O sea que todo no vale. Claro que no vale todo. Y me gustaría además que todos los ciudadanos viesen en sus declaraciones de renta cuánto le dan a la Junta de Andalucía. Porque yo estoy harto de escuchar a los responsables del PSOE hablar del IBI, cuya base catastral, cuya base sobre la que se sustenta el impuesto fue subido por su gobierno cuando ellos gobernaban. Pero ellos no le dicen a los ciudadanos que el impuesto más grande que se paga en Marbella no es el IBI, es lo que se cede a la Junta de Andalucía y viene en la declaración de renta de cada persona. Que nos digan también cuál es la balanza fiscal, que nos digan cuánto invierten aquí y cuánto se llevan en impuestos de aquí. Porque el ayuntamiento sí que puede decirlo a través de sus presupuestos, pueden decirlo ellos. Y yo soy tan andaluz como marbellín o marbellero, y yo quiero que se me explique qué se hace con el dinero, con mi dinero por parte de mi gobierno de Andalucía. Y llevo años esperando una explicación al respecto. Y de vez en cuando pues escucho manifestaciones de algún responsable del PSOE que me moverían a la risa si no me moviesen a la pena. Tenemos conocimiento del día de ayer, hace unos días, ¿no? La denuncia que en su día puso OSP ha sido archivada por parte de la audiencia provincial. ¿Qué nos puede decir a este tema? Bueno, yo tengo que decir lo que tú decías antes, ¿no? Que no vale todo. Es decir, en una sociedad como la nuestra vivimos personas, todos somos personas, y ya está bien de que se ataque continuamente a las personas y se engañe continuamente a los ciudadanos. En este caso en concreto hablamos de una denuncia por parte de OSP, una querella criminal, pero que es que no es la primera, que es que ya van 11 denuncias, 11 resoluciones archivando distintos escándalos tremendos que habían surgido en Marbella. Aquí la única culpabilidad que tiene la alcaldesa de Marbella es dejarse la piel peleando por la ciudad, y todos hacemos exactamente lo mismo, trabajamos muchísimo. Tú has tenido responsabilidades en el pasado en un ayuntamiento y sabes lo duro que es pues trabajar de sol a sol para llevar adelante un ayuntamiento. Y Ángeles triplica el horario. Y ese es el único problema que hay. Molesta porque trabaja mucho. Y como molesta porque trabaja mucho, pues tanto a ella como a nosotros, a su equipo de gobierno, pues hay que atacarla, y se le ataca continuamente. Y en este caso en concreto, pues se pone una querella, en este caso por OSP, en la cual lo que venían a decir era que se trataba de una prevaricación el nombrar a Baldomero León y a Federico Valle. Baldomero León, que lo conocemos todos desde siempre, que ha estado trabajando con los vecinos desde siempre, y que lo único que se hizo desde el ayuntamiento fue nombrarlo para que siguiese trabajando con los vecinos. Bueno, pues aquello era una irregularidad tremenda, un delito gravísimo, una prevaricación por la cual incluso llegaron a pedir al juzgado que se procediese a la detención e ingreso en prisión de la alcaldesa y de los dos concejales en cuestión, de los dos directores en cuestión. Claro, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que el tribunal ha dicho que lo que se aprecia es una desmesura absoluta en la petición que se ha realizado, aparte de que un delito de prevaricación administrativa que no lleva aparejada una prisión, una pena de prisión, no puede implicar una prisión preventiva. Aparte de que todos los planteamientos que se hacen en esa denuncia, pues lo dice también ese auto de 15 folios, pues no tienen nada que ver con la realidad, e incluso demuestran un desconocimiento bastante importante del ordenamiento jurídico. Pero a ellos les da igual.
Es decir, hemos escuchado al representante de OSP en los plenos del ayuntamiento diciéndonos barbaridades, gritando, unas maneras, bueno, pues como sabemos que las tiene él, y acusando de barbaridades tanto a la alcaldesa como a los directores como a todos nosotros, en este y en 11 casos anteriores. Y yo tengo que decir que durante todo ese tiempo lo que han dicho era mentira, porque lo dice no uno, sino 11 tribunales. Y yo todavía estoy esperando que una sola vez pidan perdón, y digan, me equivoqué. No lo han hecho nunca, buscan otro subterfugio, buscan otro infundio, otra mentira y vuelven a montar otro escándalo. Y nosotros tenemos que volver a dar explicaciones de que es mentira lo que es mentira, continuamente. Yo creo que al final uno no puede, como decía aquel aforismo, creo que era de Lincoln, uno no puede engañar a... Uno puede engañar a algunos durante todo el tiempo, pero no o a todos durante algún tiempo, pero no a todos durante todo el tiempo. Y en este caso yo creo que... Y hay otro problema, judicializar la política. Eso también no es bueno. Bueno, es que yo creo que hay cuestiones que... Hay un campo de acción política. Si alguien comete un delito, vivimos en un Estado de Derecho, si alguien comete un delito, se debe de denunciar por quien conozca que se ha cometido un delito. Pero si es mentira y alguien se dedica a denunciar porque quiere un sillón y se dedica a engañar a la ciudadanía, porque claro, esto lleva aparejado toda una serie de ruedas de prensa, toda una serie de manifestaciones que aparecen en periódicos, toda una serie de manifestaciones que se hacen en pleno. Claro, realmente lo que se busca es destruir a personas, en concreto destruir a la alcaldesa. Vamos a decirlo claramente, ese es el planteamiento. Bueno, pues yo digo que en esas circunstancias, de la misma forma que uno tiene derecho a denunciar un delito, luego tiene que ser consecuente con la responsabilidad que tiene cuando miente en una denuncia. Y evidentemente nosotros no nos vamos a quedar parados, estamos estudiando a ver cómo nos podemos defender, porque ya está bien, es que son 11, es que no es una ni dos, son 11 veces. Las 11 han sido... No, 11 veces con distintos... Sí, exactamente, 11 veces archivadas con distintos representantes de todos los partidos políticos, Izquierda Unida, PSOE y OSP. Y ya está bien de engañar a la ciudadanía, ya está bien de atacar a las personas. Hagan su trabajo. Aquí ocurre una cosa, y es que cuando no se tiene proyecto, cuando no se tienen ofertas que dar a la ciudadanía, cuando se sabe que más allá del error humano que pueda haber en cualquier equipo de gobierno, este equipo de gobierno es un equipo honesto que ha sacado a la ciudad hacia adelante, cuando se conoce y se comprende que Marbella hoy no tiene absolutamente nada que ver con Marbella hace 8 años, ha cambiado como un calcetín, no se tiene ningún tipo de argumento, pues uno recurre a inventarse escándalos. Escándalos que además tengo que decir que muchas veces sirven para desacreditar a la propia ciudad y sirven para conseguir de rebote pues que nuestra ciudad no crezca al nivel que podía crecer y que en definitiva al final sean los propios ciudadanos quienes paguen por ese deseo de hacer creer que hay una situación, pues no sé, de irregularidad, de corrupción, de como lo queramos llamar, que realmente no existe, porque lo dicen los tribunales, resolución tras resolución. Por ejemplo, y ahora yéndonos al terreno de gestión municipal, de todo es conocido que trabaja a través de comisión informativa, a través de juntas generales de la sociedad, a través de los consejos rectorales de las OAL. Ahí, ¿qué papel juega la oposición? Bueno, yo creo que aquí una de las cosas que tenemos que tener clara es que a nosotros nos han elegido para defender, a todos, ¿eh? Yo no soy superior ni tengo más representación que un concejal del PSOE, de Izquierda Unida o de OSP, soy exactamente igual. Lo que pasa es que integro parte de una mayoría. Pero yo tengo exactamente la misma responsabilidad que tienen ellos. A uno no lo eligen para ir a dar ruedas de prensa, ni lo eligen para ir a salir en los programas de televisión, ni lo eligen para salir en los periódicos. A uno lo eligen para defender los intereses de un grupo de ciudadanos en una institución. Y eso, en un Estado democrático, se hace a través de una serie de órganos. Yo soy concejal desde el año 99. He estado en la oposición muchos años, hasta el año 2007, y ahora estoy en el gobierno. Prácticamente la mitad de mi vida la he pasado en la oposición, la otra mitad la he pasado en el gobierno, de mi vida política, por así decirlo.
Y en ese tiempo, pues además tengo que decir que la alcaldesa ha sido compañera mía, tanto en la oposición como en el gobierno. Y yo tengo que decir que nosotros siempre hemos asistido a todos los órganos colegiados de este ayuntamiento. Y cuando hemos tenido que denunciar con razón, porque a nosotros sí nos dan la razón los tribunales, por ejemplo, caso Malaya, nosotros hemos denunciado porque hemos estado en los órganos que rigen el Ayuntamiento de Marbella y hemos cumplido con nuestra obligación con los ciudadanos. Y me parece tremendo que nosotros hayamos tenido OALes, que hayamos tenido asambleas generales, que hayamos tenido, en definitiva, toda una serie de reuniones en las que, por cierto, y tengo que subrayar, no se cobra por ir, en la que, curiosamente, pues no han aparecido los representantes de la oposición. Ha aparecido únicamente en alguno de ellos, no en todos, solo en alguno de ellos, un representante de Izquierda Unida. Ninguno del PSOE, ninguno de OSP. Porque esas reuniones son, bueno, pues son de gestión municipal, ¿no? Pues esas reuniones son ni más ni menos que para aprobar los presupuestos de cada uno de los organismos autónomos locales. Ya. Cuando hablamos no del organismo... una fiesta ni el nada organismo autónomo, el presupuesto del organismo autónomo local de empleo, no ha ido nadie de la oposición. Nadie. Nadie que se le haya interesado conocer la verdad, hacer alguna pregunta, ¿no? Y sin embargo han dado rueda de prensa. El organismo autónomo de limpieza, transporte, todos los organismos que se han realizado, salvo uno, creo que uno en concreto. La oposición tiene presencia en esos órganos. Claro, es que hemos estado años escuchando. Nosotros, cuando estábamos en la oposición, clamábamos por estar representados en los organismos autónomos. En la anterior legislatura hubo un tiempo donde continuamente están en los órganos autónomos y cuando están, no van. Entonces, claro, yo creo que eso demuestra un compromiso muy laxo, un compromiso nulo con la ciudadanía de Marbella. Yo creo que hay que ser responsable. Son responsabilidades que te da el presentarte a la cosa pública y eso no puedes obviarlo. Aquí no puedes ni debes obviarlo. O estamos para defender a los ciudadanos y en ese caso hay que estar en todos estos organismos, hay que defender a los ciudadanos según nuestro criterio y luego hay que comunicarlo a la ciudadanía a través de los medios, o estamos para jugar al teatro y entonces vamos nada más que a los medios, nos inventamos lo que nos interesa, ponemos las denuncias cuando queremos, no preguntamos por nada porque nos dejamos que la realidad nos impida sacar una buena noticia y entonces nos dedicamos a eso, al teatro. Desgraciadamente, aquí hay muchos actores y mucho teatro y muy poca oposición responsable. Alguna hay, tengo que decir, no me duele en prenda, en que uno de los organismos autónomos, no recuerdo bien si uno o dos de ellos, hubo un representante de Izquierda Unida. Y ya está. En todos los demás, ninguno de ningún partido. Si es como lo cuenta, mal hecho. Por cierto, antes mencionaba el tema Malaya. ¿Cómo va el expolio de ellos? Eso fue un verdadero expolio de nuestra ciudad, que todavía lo estamos padeciendo, ¿no? ¿Cómo va, digamos, la recuperación de que, porque hay sentencias ya, no sé, creo que firmes también, ¿no? De que eso revierta de donde salió, ¿no? ¿Cómo va ese tema? Bueno, nosotros seguimos trabajando en un asunto que es sumamente complejo y complicado. Nosotros lo dijimos desde el principio. Es complejo eso, ¿no? Muy complicado, ¿no? Nosotros dijimos desde el principio que no íbamos a descansar nunca. Es decir, mientras hubiese una mínima posibilidad de recuperar los bienes que le fueron robados a los ciudadanos de Marbella, ahí íbamos a seguir. Claro que es complejo y complicado. Es que tenemos que pensar que hablamos de un grupo de delincuentes que estuvo desarrollando su actividad durante prácticamente 15 años en Marbella, que durante un tiempo y luego posteriormente también contó con asesoramiento de calidad, porque para hacer el mal también hace falta asesoramiento de calidad, hacen falta buenos abogados y buenos contables, y que ahora mismo pues tiene también un asesoramiento de calidad a nivel judicial, es decir, y tienen unos derechos, porque vivimos en un estado donde cualquier persona, todas las personas tienen derecho a defenderse. Esa complejidad, esa gran trama, ese gran ovillo que hay que ir deshaciendo, pues no es fácil deshacerlo. Nosotros tenemos ahora mismo el procedimiento principal, que es el caso Malaya, que está todavía pendiente de la decisión del Tribunal Supremo.
no es firme, a fecha de hoy no es firme todavía. Y lo que nosotros hemos planteado en todo momento es que ahí, que es donde está una parte importantísima de los bienes de las personas que están condenadas ya en otro procedimiento, pues se establezca una prioridad por parte de la administración local. Es decir, que cobre antes el ayuntamiento a la multa que está establecida por parte en la misma sentencia. Incluso, no solo que cobre antes, sino que de alguna forma, bueno, pues se pueda permitir que los embargos que tenemos de otros procedimientos tengan preferencia sobre la multa, sobre esa masa que está embargada. Bueno, esa es la pelea que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos en contra? La legalidad. Lógicamente, la legalidad... Muy lenta, ¿no? En este caso en concreto, no solo es muy lento, sino que realmente tenemos un código penal que complica ese planteamiento. ¿Qué tenemos a nuestro favor? Una sentencia innovadora, que es la que se consiguió en la audiencia provincial, y fue una sentencia que se consiguió también con una mención expresa a esa realidad que existe en Marbella, gracias a la petición del ayuntamiento, y tenemos la razón de nuestra parte, que eso es muy importante. Es decir, yo me he movido en el mundo del derecho y sé que el derecho siempre va detrás de la razón. Si el derecho dice algo que no es razonable, tiene que haber una solución razonable que encaje en el derecho, ¿no? Y yo creo que esa razón que nos asiste a nosotros, y es que es tan fácil como que la corrupción que aquí hubo, tiene que servir, el producto de la restitución de esa legalidad tiene que servir para resarcir a los ciudadanos de Marbella antes que a otras administraciones. Yo creo que esa razón que nosotros tenemos fue la que movió al tribunal a incluir esa mención que tiene la sentencia, en la cual se dice que efectivamente, pues de alguna forma el tribunal se hace eco del deseo de que la única forma de conseguir una satisfacción moral para el pueblo de Marbella es que ese dinero revirtiese a Marbella. ¿De dónde salió? Entonces, vamos a seguir peleando en ese sentido, ese es nuestro planteamiento. Tenemos la suerte... ¿Y hay fecha lo del Tribunal Supremo? No hay una fecha definida. Tenemos la suerte de que tenemos también una administración central que es sensible a nuestro planteamiento. Reitero, tan sensible como que negociaron la deuda que nos hubiese ahogado totalmente con unas condiciones pues muy buenas. Yo tengo que decir que también ahí fue la cabezonería, dicho sea con todo el cariño del mundo, de la alcaldesa de Marbella, la que consiguió que ese acuerdo que ha molestado a muchos otros ayuntamientos. A muchos, sí. Porque todos quieren un tratamiento igual, pero yo tengo que decir que lo que pasó en Marbella no pasó en ningún sitio. Pero eso lo ha conseguido la alcaldesa y eso revela que efectivamente estamos ante una administración central que sí es favorable a nosotros, que en definitiva nos entiende, ¿no? Y bueno, pues ahí seguimos trabajando y seguiremos trabajando para que al final, bueno, pues esto es como... Es que esa decisión dio una vida enorme al funcionamiento del ayuntamiento, enorme. No es igual pagar una cantidad, estamos hablando de 300... Eran 70 millones al año, 70 millones de euros. Es decir, antes de que se consiguiese ese acuerdo, el abono que había que hacer era de 70 millones de euros al año. Cuando hablamos de 70 millones de euros al año, más lo que nos reclama la Junta, estamos hablando de que prácticamente el 40% del presupuesto del Ayuntamiento de Marbella se tenía que dedicar a pagar la deuda. En ese caso, simplemente no hubiese habido inversión, no hubiese habido planes de empleo, no hubiese habido, por supuesto, ni siquiera capítulo 1 del personal. Claro, solución para los sueldos de los trabajadores y probablemente Marbella hubiese entrado en quiebra, no hubiésemos podido recoger basura, no hubiésemos podido... Ese era el planteamiento, tengo que decir, que a nosotros nos hacía la Administración Central del Estado cuando estaba el Partido Socialista, al punto de que a la propia alcaldesa le llegaron a decir en un momento dado que si el ayuntamiento estaba en crisis, cuando una empresa estaba en crisis lo que había que hacer era un ERE y que en Marbella sobraban 500 personas. Ese fue el planteamiento de la Junta de Andalucía. Aquí no sobra nadie, no sobra nadie porque a las pruebas me remito cómo funciona en definitiva Pero ese fue el planteamiento del Partido Socialista, lo tengo que recordar. Nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Mantener y pelear. Y hemos tenido la suerte de que la negociación que ha llevado adelante la alcaldesa, el gobierno que tenemos en la nación, nos ha dado una solución que ha garantizado el problema y ha garantizado ni más ni menos que la viabilidad de este ayuntamiento. Es el evento más, yo lo tengo que decir como lo siento, es el punto más importante de todas las legislaturas
en Marbella de estas 2 legislaturas ha sido la obtención de ese acuerdo, que es ni más ni menos que el salvoconducto, la vida de este ayuntamiento. Eso lo reconocen tirios y troyanos. No, algunos no lo reconocen, pero bueno. A veces con la boca pequeña. Bueno, para terminar, la famosa reunión sobre la devolución del tema del anticipo y la inversión de ese dinero en esa infraestructura que se le debe a Marbella. Bueno, nosotros, gracias a que hemos podido sanear las cuentas de la ciudad, pues hemos estado en disposición de, ya que no conseguíamos una negociación pública, una renegociación pública de nuestra deuda, pues acudir a una negociación privada para ponernos totalmente al día con la Junta de Andalucía. A fecha de hoy estamos totalmente al día con la Junta de Andalucía en cuanto al anticipo reintegrable. Yo siempre que tengo la oportunidad lo recuerdo, el anticipo reintegrable es inmoral, así me parece a mí, es decir, cuando a nosotros nos dicen que aquí se han dejado de invertir 100 millones de euros porque había corrupción y la respuesta no es invertir los 100 millones de euros, sino darnos un crédito para que lo devolvamos, a nosotros nos están engañando. Alguna parte de esa historia me he perdido, porque lo lógico era que se hubiese invertido esos 100 millones de euros porque se han recaudado en forma de impuestos. En fin, yo simplemente recordarlo para que quede claro. Pero llegados a ese punto, nosotros hemos liquidado hasta la fecha de hoy y vamos a seguir liquidando si no tenemos más remedio. Pero claro, es que en esa situación nos sorprende la Junta de Andalucía con un planteamiento similar al nuestro, con la Administración Central del Estado, donde bueno, pues unos anticipos que tienen que devolver a la Junta de Andalucía al Estado, como nosotros nos piden que devolvamos a la Junta de Andalucía, pues la Junta de Andalucía pide, primero, un trato digno. Segundo, ese trato digno se tiene que, de alguna forma, concretar en un plazo de 20 años de devolución. Yo recuerdo que la Administración Central nos dio a nosotros 40, en un plazo de 20 años de devolución y con unos intereses que no sean el 6,5%, me parece que es lo que pagamos nosotros. Bueno, nosotros lo único que decimos es que si ellos piden un trato digno y probablemente se lo dé la Administración Central, pues que la Junta de Andalucía nos dé a nosotros el mismo trato digno. 40 años nos dio la Administración Central, muy bien, 20 años el de la Junta de Andalucía. Y lo podemos asumir dentro de lo que son nuestros pagos de una forma lógica. Hombre, si ese tratamiento se acepta por parte del Gobierno Central Junta, hombre, hay que aceptar el tratamiento a Marbella. Claro, eso es lo que hemos pedido y eso es lo que pedimos porque es justo y lógico. Pero claro, es que la historia nos demuestra que nos han engañado continuamente. Es que nosotros fuimos a una reunión en la Junta de Andalucía, por cierto, con los representantes de todos los partidos políticos, para buscar una solución momentánea que se obtuvo con respecto al anticipo, la parte del anticipo que nos tocaba pagar el año anterior, y donde planteamos una solución definitiva, con una negociación lógica, y la que era consejera en aquel momento, en presencia de todos los representantes de la oposición, nos dijo que si la Administración Central rescataba a otros ayuntamientos que estaban en una situación muy complicada, pues evidentemente ellos renegociarían esa deuda. Bueno, pues la Administración Central estableció un plan de rescate de una serie de ayuntamientos donde nosotros ya no estábamos, gracias a Dios, y se rescataron. Y la Junta de Andalucía se olvidó del compromiso que tenía con Marbella. Pero es que es más, desde hace un año, la alcaldesa de Marbella, alcaldesa de la quinta ciudad más importante de Marbella, espera una respuesta a una petición de reunión para tratar todos estos temas con la presidenta de la Junta. Hay una petición oficial, ¿no? Oficial. La presidenta de la Junta, que aparece a diario en los telediarios y que se reúne con los colectivos más dispares del mundo, no ha encontrado un hueco, no ya para darle una cita a la alcaldesa de la quinta ciudad de Andalucía, no ha encontrado un hueco ni siquiera para responderle a su petición. Con lo cual, yo creo que el desprecio que se tiene por parte de la Junta de Andalucía y del PSOE por Marbella resulta evidente cada día que pasa. No nos importa. Sin el Partido Socialista y sin la Junta de Andalucía hemos llegado hasta donde hemos llegado. Le hemos dado la vuelta a la ciudad. Y si el Partido Socialista quiere seguir maltratando a Marbella, pues tendrá al final la respuesta de Marbella que se merece. Nosotros vamos a trabajar pidiendo siempre un trato digno para la ciudad porque creemos que es lo que merece.
Pues hasta aquí hemos llegado. Pues muchas gracias. Gracias como siempre, Félix, y desearte como siempre suerte. Lo mismo digo. Aparte del trabajo, pero fundamentalmente el trabajo, pero un pellizco de suerte no viene mal. Aquí lo tenemos porque si algo tiene la alcaldesa es que además es una persona muy afortunada. Ah, muy bien. Gracias a ustedes por seguirnos. Buenas noches y hasta la próxima. Ya está. ¿Qué me has dicho al final?